Hola, ¿qué tal compañeros? A mí me tocó el tema del trabajo y su remuneración en pueblos indígenas. Bueno, quería hablarles sobre una encuesta que se realizó en el estado de California, Estados Unidos, sobre el salario de los trabajadores indígenas. Pero yo creo que prefiero hablar sobre un caso que sea aquí local, ¿no? Sobre el estado de Guerrero. Porque como sabemos, a pesar de que los trabajadores agrícolas en el país ya mencionado, a pesar de que reciben o perciben un salario mucho más bajo a lo que es el salario mínimo, eh, pues sí llegan a tener un salario mucho más alto que las personas que trabajan aquí en México y sobre todo tratándose del estado de Guerrero. Bueno, hablaré sobre una, eh, una nota que salió en el año 2015, donde dice que Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna, donde más de 500 comunidades indígenas del estado salen cada año el grueso de la mano de obra de los campos y fincas de estados como Sinaloa. Bueno, yo creo que más de uno de los que estamos, digamos que escuchando, ¿no? O viendo este video, tenemos algún conocido o sabemos de que muchas personas, sobre todo de las comunidades indígenas, cada año, y al ver que no hay el apoyo suficiente del gobierno y no hay empleos, muchos se van, sobre todo al estado de Sinaloa, ¿no? A los campos, a los cultivos, a trabajar. Y bueno, dice esta nota también que el 90% de los municipios de Guerrero tienen niveles que van de alta a muy alta marginación y eso propicia que el Estado ocupe el primer lugar a nivel nacional de migración interna. Pues el 74% de las localidades como habitantes indígenas no tienen la capacidad para brindarles alternativas de empleo en su lugar de origen, lo que los orilla a buscar opciones en otras entidades. En la última temporada de cosecha en los campos de cultivo agrícolas del norte del país de septiembre a enero de 2015, considerada por la Secretaría de Desarrollo Social como la más alta de migración, de Guerrero salieron 8.200 personas para trabajar en campos y fincas. Según el conteo de jornaleros realizado por el Centro de Derechos Humanos, del total del 45% fueron mujeres y el 38% niños menores de 15 años. Pero además en este último registro también se identificó a 435 menores de un año y que el 85% del grupo viajó en familia. Los destinos de los jornaleros agrícolas de Guerrero también se tienen identificados el 73% tras una oportunidad de empleo en Sinaloa. El 13% lo hizo en Baja California, el 5% a Sonora y el mismo porcentaje a Chihuahua. Hubo otro 3% que emigró hacia Morelos para trabajar en el corte de caña y un 7% más que viajó hacia lugares como Jalisco, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato. Lo grave de esta migración interna es lo que los jornaleros agrícolas de Guerrero nunca han contado, ellos nunca han contado con condiciones óptimas de trabajo. Denuncian que en forma detallada cómo los contratos de empleo en realidad son acuerdos verbales hechos con reclutadores en los que se pacta el salario y supuestas facilidades como alimentación, transporte, servicios médicos, vivienda, educación para los hijos de los jornaleros, indemnizaciones por riesgo y accidentes y otras prestaciones que a la práctica nunca se cumplen. Y bueno, esta es una de las tristes realidades de lo que viven estas comunidades indígenas, ya que les ofrecen un salario, pero a la hora de que se tiene que pagar dicho salario, no es lo que se les promete. Incluso no hay en sí
digamos que un registro de cuánto es lo que se les paga a estas personas. Pero yo he escuchado de ciertas personas, ciertos conocidos, que supuestamente les pagan, creo que 200 pesos a la semana, no sé. No sé qué tan cierto sea eso, la verdad, pero pues la verdad yo no lo dudaría porque pues la necesidad de estas personas pues es bastante, ¿no? Entonces ellos con el simple hecho de que les estén dando alimentación, incluso si se van a vivir allá, con el hecho de que les den un techo donde vivir, ellos van a trabajar y pues van a hacer pues mano de obra barata, ¿no? Que es lo que quieren estas personas. Y bueno, continuamos con la nota. Ante la falta de un contrato de trabajo, los jornaleros agrícolas difícilmente pueden exigir el cumplimiento de esos acuerdos, ya que en varias ocasiones representan una ventaja para el agricultor el argumentar que dichos acuerdos los hicieron con los contratistas y no con ellos, con lo que se deslindan automáticamente de cualquier responsabilidad que imposibilita a las y los trabajadores para interponer una denuncia, demanda o queja laboral, careciendo con ello de cualquier formalidad contractual y regulada a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, denuncia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, desde mediados de la década de los 90, de Guerrero emigraron 388,000 jornaleros agrícolas de las zonas indígenas y rurales del estado. De estos se documentó que el 90% realizó su trabajo sin un contrato formal y el 72% ganó por día de trabajo salarios inferiores a los 100 pesos por jornadas de 16 horas. La Cedesol identifica a Guerrero como el estado con más migración laboral que afecta particularmente a indígenas. Datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de 2011 muestran que el 21% de los jornaleros agrícolas del estado provienen del municipio de Tlapa, 17% de Metlatónoc, 14% de Atlictac, 12% de Copanatoyac, 9% de Cochuapa el Grande y 5% del municipio de Xalpatláhuac, perdón. Mientras que municipios como Acozuaca, Atlamajalcingo del Monte, Manilaltepec y Olinalá representan cada una un 4% de localidades expulsadoras de migrantes agrícolas, pero en todos los casos se trata de zonas con alta y muy alta marginación. Bueno, compañeros, como pueden ver, estas personas de pueblos originarios siempre han sufrido de muchos abusos y sobre todo de explotación laboral y bueno, para no mencionar, ¿no? De, de qué otras maneras explotan a estas personas que son vulnerables, ¿no? Ya que pues realmente no saben, muchas veces no saben sus derechos o no saben a quién acudir, ¿no? Para defenderlos. Bueno, compañeros, ahora hablaremos del siguiente tema que me tocó, que es sobre el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989. Bueno, ustedes se preguntarán qué es este convenio. Como información general y para no hacer tan largo este video, les puedo decir que el convenio 169 se adoptó en Ginebra, Suiza. Fecha de adopción fue en el 27 de junio de 1989. La vinculación de México fue el 5 de septiembre de 1990. Ahí fue la ratificación. La aprobación del Senado fue el 11 de julio de 1990, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que fue publicado este decreto el 3 de agosto de 1990.
Entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. Esto fue de manera general. Se publicó el mismo día, obviamente, el 5 de septiembre de 1991, en el Diario Oficial de la Federación. Eh, y ahora, ¿qué es el Convenio 169? El Convenio 169 es un contrato internacional adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo en 1989. La piedra angular para la aplicación del Convenio 169 es el derecho de los pueblos indígenas y ser consultados a participar en procesos de adopción de decisiones que les afectarán. Bueno, aquí como vemos también en las diapositivas y de manera general, digamos que los puntos que más resaltan de este convenio dice que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Esto en su artículo 3. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, los bienes, el trabajo y las culturas y el medio ambiente. Y estas medidas no serán contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. Artículo 4. Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales y culturales y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. Esto viene del artículo 5. Deberán tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Esto viene en el artículo 7. Los principios básicos. Identificación de los pueblos indígenas y tribales. Estilos tradicionales de vida. Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias. Cultura y modo de vida diferente al de los otros segmentos de la población nacional. Por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc. Vivir en continuidad histórica en un área determinado o antes de que otros, este último solo para los pueblos indígenas. Bueno, compañeros, como ustedes pueden ver o escuchar, el convenio 169 es para la protección de los derechos humanos de estas comunidades que son tan vulnerables y que pues hizo con el fin, ¿no?, de protegerlas, de garantizarles una vida mejor, que se respeten los derechos y las opiniones de estas personas, que se respeten sus costumbres y bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte, compañeros. Agradezco su atención. Nosotros fuimos el equipo 8. Me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Y gracias por su atención nuevamente. Hasta luego.